Buenas tardes, soy Geraldine Ortega Vera, estudiante de pregrado de Psicología. Estoy inscrita en el curso Historia Crítica de Colombia. Hoy vamos a hacer una entrevista a nuestro invitado, el ingeniero Edinson Leonardo Guerrero Garay. Muy buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? Háblanos un poco. Geraldine, buenas tardes. Un gusto, Geraldine. Como usted lo decía, mi nombre es Leonardo Guerrero, ingeniero de profesión, muy orgullosamente norte santanderiano, de un bello municipio que es el municipio del Zulia, aquí en norte de Santander, de este hermoso país, Colombia. Hoy hablaremos con él, muchachos, de la violencia bipartidista entre conservadores y liberales. Vamos a formularle unas preguntas. Unas preguntas, ingeniero. La primera, ¿qué fue la violencia bipartidista? ¿Qué fue la violencia bipartidista? Bueno, Geraldine, esto es nuestra historia. Esta época se llamó violencia bipartidista, o como nuestros padres o nuestros abuelos le llamaban, época de la violencia. Por fecha estamos hablando de más o menos del 46 al 58, una época dura y difícil, oscura para el país en Colombia, que se vivió pues a raíz de una guerra civil por diferencias entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Pues estos partidos tenían unas rivalidades políticas bastante marcadas. Te lo dice una persona que escuchó de su abuelo, escucha de su papá todavía las historias donde se decía que pues estos enfrentamientos eran a muerte. Y pues estos enfrentamientos en el país marcaron la historia del país. Como te digo, pues es una época oscura que marcó incluso la dirección de lo que es el país hoy en Colombia. Segunda pregunta, ingeniero. ¿Qué consecuencias dejó esto para Colombia? Bueno, Geraldine, como te decía en la primera, físicamente se habla de que fueron muchísimas muertes. La historia, de hecho, algunos libros y cifras hablan de más de 200.000 muertos en esta época de violencia que vivió el país. Pero no solamente esto, pues que fue lo más marcado, sino también pues las difíciles situaciones que se generaron a raíz de esta violencia, como lo fue los desplazamientos forzados. Recuerdo historias de mi abuelo, en decir, por ejemplo, que mi abuela de Santander llegó a estas tierras desplazada de la violencia. Y o sea que mi abuela fue una mujer desplazada, en su época era una niña apenas de 10 años, y de Santander llegar desplazada aquí a norte de Santander, al municipio del Zulia en esa época, y vivió pues una infancia muy terrible, y esa historia se repite y se repitió muchas veces en el país. Y pues esto dejó, aparte de estos desplazamientos, pues una destrucción del tejido social, todo lo que tiene que ver con el sector económico. Pues las personas tenían que dejar sus tierras, las personas tenían que dejar todo, irse de su lugar, de sus tierras, y abandonarlo por salvar la vida. Muy bien, ingeniero. Tercera pregunta. ¿Qué papel creen que tuvieron las familias y cómo influyó en el conflicto en la política colombiana? Bueno, ¿qué papel? Pues empezar de cero, Geraldine. Para muchas personas o muchas familias lo fue, al ser desplazadas, al ser despojadas de sus tierras y dejarlo todo por salvar la vida, como te decía hace un momento. Caso como el de mi abuela puntualmente, que vivió eso, y pues muchos reconstruir su vida. Tenían que llegar a otras tierras sin conocer tal vez a nadie, o donde un familiar, y empezar de cero. Con miedo, con dolor de la pérdida de pronto de familiares. Muchos perdieron a sus padres, a sus madres, a sus hermanos. Recordemos que fue una época donde no importaba si era niño, si era mujer, mataban a la gente por estos conflictos y por estas diferencias políticas.
esto pues marcó la vida de las familias y de hecho muchas de pronto no lo lograron, no se lograron recuperar, pero para nuestra generación, Geraldine, como te decía al principio, que conocemos apenas la historia, pero también vivimos lo que las direcciones que tomó el país en cuanto al tema político, donde pues algunos partidos fueron creados, nuevos partidos, pues dando oportunidad a otros pensamientos. Entonces esta generación le correspondió el de conciliar, el de hacer críticas pero constructivas, el de tener opiniones diferentes que se puedan respetar. Y bueno, a nosotros nos ha tocado digamos que conocer la historia, conocer la memoria del país y trabajar en lo que es aceptar que las personas pensamos diferente y tenemos pues que respetar esos principios de pensamientos diferentes siempre y cuando se manejen dentro del orden, dentro del reglamento, dentro de lo que es lo correcto. Y para finalizar, ingeniero, la pregunta es: ¿qué enseñanzas deja este periodo de la historia a los colombianos hoy? Bueno, muchas, Geraldine, muchas, que esa historia oscura, como te decía, que no se debe volver a repetir, que esos pensamientos o esas diferencias políticas solo dejaron oscuridad para nuestro país. Solo dejaron una mancha de sangre pues que para muchas personas fue imborrable, perdieron sus seres, sus familiares, y eso no se tiene que volver a repetir. Hoy necesitamos educar a estas generaciones en lo que corresponde al respeto, en lo que corresponde a la reconciliación, un pensamiento que se respete, como te decía, confiar en unos principios también. Pues es un país con principios cristianos, y que esto no se salga de las familias, que esto no se salga de los colegios, porque esto nos da autoridad moral para también enseñarle a los hijos lo que es el respeto y lo que es amar a las personas, amar a los demás, y desde un principio como el amor, un valor como el amor, pues aprendemos a respetar a los demás. Entonces, que no se tiene que volver a repetir esta historia. Tenemos que vivir una vida diferente y enseñar que se puede vivir desde el respeto. Muchísimas gracias a usted, ingeniero, por abrirnos este espacio. Con mucho gusto, Geraldine, y de verdad que es interesante que se piense y se escape un poquito en la historia para no volver a cometer esos errores y enseñar desde eso mismo, desde el conocimiento de la historia, para no repetir errores, sino por el contrario, que sean un punto de partida para cambiar la historia. Gracias, ingeniero. Con mucho gusto. Espérenme.